En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos, a este programa donde predicamos y enseñamos el Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. El día de ayer terminamos el capítulo 1, donde el Señor sanó a un leproso que puesto de rodillas dijo estas palabras: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor enfatizó y dijo: sí quiero. Y extendió la mano sobre el leproso, lo tocó y lo sanó. Esto es sumamente importante porque Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Él nos ama. Él nos ha integrado a su pacto, un pacto que es mejor que el pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, un nuevo pacto con mejores promesas. En el nuevo pacto están incluidas todas las promesas y bendiciones de todos los pactos previos que Dios hizo con el pueblo de Israel y con individuos. Dios nos ha bendecido con toda bendición. Y el Señor siempre quiere bendecirnos. ¿Qué padre de familia, si su hijo e hija vienen y usted puede hacerle a él, darle a él lo que él quiere y le dice: papá, dame tal cosa? Y usted tiene el poder de darlo y usted ama a su hijo, ¿cuál sería la respuesta suya? Sí, hijo, sí, hija, yo quiero, recíbelo. Eso es lo que Cristo enfatiza aquí, en ese milagro de sanidad del leproso. Quiero. Y extendió su mano, lo tocó y dijo: se limpió. Hoy vamos a entrar al capítulo 2 del libro de Marcos, donde también Marcos narra cómo Jesús sana a un paralítico. Y dice así el texto: entró Jesús otra vez en Capernaum. Recuerde que Cristo vivía allí. Había hecho su cuartel allí para expandir el evangelio por otras aldeas, pueblos y ciudades. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa. E inmediatamente, al saber que Jesús había entrado, ya había recorrido todas las ciudades de Judea, el Señor volvió a Capernaum. Cuando supieron que el Señor había vuelto a Capernaum, que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. No tenía oportunidad de descansar. A lo mejor regresó fatigado, cansado, pero no se permitía descansar porque era tanta, pero tanta la necesidad de los seres humanos que más bien lo estaban esperando con grande expectativa. Ya regresó Jesús de Nazaret y se difundió la noticia
Y fueron porque sabían dónde vivía, que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y el Señor siempre aprovechaba la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, de predicar el evangelio del reino, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Aunque él tenía derecho de descansar, no descansaba. Él les anunciaba la palabra, les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como ya Jesús había regresado a Capernaum y la noticia se difundió de que él estaba en casa, entonces 4 hombres trajeron a un paralítico. A lo mejor estos 4 hombres eran o vecinos o familiares, quizás hijos o hermanos del que estaba paralítico. El asunto es que había gente dispuesta a traer a este paralítico en presencia de Jesús. Pero había un problema. La casa estaba llena de gente y Cristo les estaba predicando. Y cuando ellos quisieron entrar por la puerta, nadie se hizo a un lado. Nadie quería desaprovechar su momento, su lugar y su oportunidad de escuchar las palabras de gracia que salían de los labios de Jesús. Entonces los 4 hombres no hallaban qué hacer, pero tuvieron una idea muy práctica. Era costumbre que siempre hubiera una terraza, o en este caso parece que había un techo con teja. Entonces subieron arriba, hicieron una abertura, calcularon más o menos dónde estaba Jesús enseñando en la sala y bajaron al paralítico con lazos. Así dice el relato. Verso 4, capítulo 2, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es bien significativo que si Jesús había alquilado esa casa, estaba en su casa, no le reprochó por el daño a la propiedad, por el hecho de que habían hecho una abertura en el techo y habían bajado al paralítico. Jesús no se concentró en el daño de su propiedad, más bien él observó la fe, la tenacidad, la perseverancia de estos 4 hombres que no pudieron meter al paralítico por la puerta, pero sí estuvieron dispuestos a abrir el techo para bajar al paralítico. Y entonces dice que Jesús vio la fe de ellos, vio la perseverancia de ellos, cómo ellos vencen el obstáculo que se les había presentado porque no podían meter al paralítico por causa de la multitud. Eso es de gran valor para el Señor y para Dios, que nosotros perseveremos en la fe, que no nos demos por vencidos, que podamos vencer los obstáculos que nos encontramos y podemos buscar soluciones y perseverar, porque la meta principal de estos 4 hombres era llevar al paralítico en presencia de Jesús. Tenían fe de que si lograban llevar al paralítico a la presencia de Jesús, Jesús lo iba a sanar.
Esa era la convicción de los 4 hombres. ¿Ve usted que la fe genuina, verdadera, está relacionada con la perseverancia? Aquellas personas que se desaniman, que dejan de ejercer fe, que dejan de pedir a Dios, que dejan de orar, eso significa que la fe de ellos no es una fe firme, no es una fe genuina y perseverante, mas Cristo vio la fe de ellos. Y entonces cuando bajaron al paralítico en la presencia, el Señor dijo unas palabras y dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo dijo en voz alta, de tal manera que todos los que estaban allí adentro en esa casa oyeron. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis de esta manera en vuestros corazones? Y les plantea una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho o camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hay muchas cosas aquí interesantes. Primero, Dios recompensa la fe. Es lo que más agrada a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que Dios existe y Dios recompensa, galardona a las personas que tienen fe en Él. La fe tiene un galardón. La fe es bendecida por Dios. La fe de aquella persona que cree que Dios existe y que Dios le concederá lo que Él le pide. La fe es sumamente importante porque la fe es como las manos de un hombre, de un mendigo, que se extienden para recibir los dones de Dios. Dios ha establecido en su sabiduría y soberanía darnos todas las cosas por medio de la fe. Entonces Cristo vio la fe y por eso le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Quiero decirles, hermanos, que todos los 4 hombres y toda la gente que está ahí no estaban pensando que el paralítico había sido bajado por 4 personas para que Cristo le perdonara los pecados, sino para que Jesús sanara al paralítico. Pero Jesús quiso darnos una lección a nosotros. El ser sanados es importante, es una bendición grande, porque en la sociedad humana la gente dice: con tal de que yo goce de buena salud, con eso me conformo. Pero hay algo más importante que la salud física. Lo más importante es que nuestros pecados sean perdonados. Porque si una persona muere sin haber sido perdonado sus pecados por Cristo, esa persona se irá al infierno, va a condenación, será juzgado por causa de sus pecados. Por eso el Señor pronunció las palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Y habían ahí unos teólogos,
Habían ahí unos fariseos y escribas. Habían personas que conocían las escrituras y decían, pero este hombre blasfema porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y es cierto, su teología no era errada, era cierto, es cierto, amados hermanos. Solo Dios puede perdonar los pecados porque todo pecado que el hombre comete primeramente es contra Dios. Y Dios puede perdonar los pecados. Pero los que estaban ahí objetando las palabras de Cristo, el hecho de que Cristo perdonó los pecados de este paralítico, es que ellos, los fariseos, los escribas, no habían entendido que Dios había descendido a este mundo y que Dios había tomado forma humana porque ellos habían rechazado al Mesías, eran incrédulos, no creían que Jesucristo era el Mesías que Dios había prometido para su pueblo de Israel. Tomaban a Cristo como un simple humano, como un simple hombre, no percibían la divinidad de Cristo. Entonces Jesús les plantea una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir a este hombre paralítico que sus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Esta es la pregunta que Cristo plantea. En mi opinión, es más fácil que el paralítico se levante. Es muchísimo más difícil que Cristo pueda perdonar los pecados del paralítico, porque para hacerlo tuvo que morir en una cruz y sufrir lo indecible por nosotros. Porque el perdón de los pecados de los seres humanos está basado en el sacrificio expiatorio, sustitutorio de Cristo que murió por los pecados de nosotros, los seres humanos. Y cuando observamos el sacrificio de Cristo en la cruz, vemos lo que sufrió el Señor, cómo lo escupieron, lo denostaron, lo insultaron, lo humillaron, cómo lo hirieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Hicieron lo que quisieron con él y deformaron su rostro con golpes. ¿Acaso es fácil que Cristo haya perdonado nuestros pecados? Es difícil. Su sacrificio fue terrible, hermanos. Solo tenemos que hacer un estudio a la luz de las Escrituras respecto a cómo Cristo cargó sobre su propio cuerpo los pecados de nosotros, cómo Él fue castigado por nuestros pecados, porque la paga o el castigo o las consecuencias del pecado es la muerte. Así pues que Cristo le da una muestra a estos teólogos incrédulos y le dice, pues para que sepáis que yo sí tengo potestad para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, porque ya el paralítico había sido bajado hasta el piso, hasta la tierra. Entonces el Señor, sin tocar al paralítico, solo dando la palabra de autoridad, le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó, porque el Señor lo sanó. Pero estas sanidades eran evidencias de quién era Jesús, el Mesías.
que Jesús era el Dios encarnado que había venido para tomar los pecados sobre sí mismo y morir por los pecadores, llevar el castigo que merecíamos usted y yo, hermano y hermana, y todos los cristianos. Jesús tomó nuestros pecados sobre sí, sobre su cuerpo, dice Pedro, que Cristo murió y que los pecados nuestros fueron puestos en el cuerpo de Cristo que fue molido, literalmente molido por nuestros pecados. No, de ninguna manera fue fácil para el Señor perdonar nuestros pecados. Fue sumamente difícil. Él oró antes de ir a la cruz y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero sometiéndose a la voluntad de Dios, dijo: mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Y Jesús no eludió la cruz, tomó sobre sí nuestros pecados, el castigo y la maldición de nuestros pecados. Y aquí está dándole una muestra a estos incrédulos que decían que Cristo estaba blasfemando cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ellos eran muy prontos para juzgar según las apariencias o para juzgar según sus malos pensamientos o para juzgar según su incredulidad. Y le dijeron al Señor que había blasfemado. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico, obedeciendo el mandato de Cristo, porque la palabra de Cristo es creativa, la palabra de Cristo es autoridad, él se levantó enseguida y tomando su lecho, porque Cristo le dijo: toma tu lecho, salió delante de todos con sus propios pies, piernas sanados, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amigos, si usted está escuchando estas palabras, sepa usted, amigo y amiga, que Cristo sí tiene autoridad para perdonar pecados y que nadie más que Él tiene la autoridad. Usted no puede poner, amigo y amiga, su fe en nadie más, porque solo Cristo tiene la autoridad para perdonar los pecados. Esa autoridad la tiene Cristo porque Él murió por los pecados de todos nosotros, los pecadores. Dios castigó a Jesucristo, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y la ley de Dios castigó a Cristo, que tomó el lugar nuestro en la cruz. Fue así como Dios vindica la ley, la justicia de la ley, y fue así como Dios pudo perdonar los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Amigo y amiga, si usted cree en Cristo, sus pecados serán perdonados. Escuchará estas palabras maravillosas que las escuchó el paralítico. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Estas son las palabras más maravillosas que un ser humano puede escuchar a través de toda su vida.
Estas palabras que las dice no cualquier persona, sino Jesucristo mismo, quien se presenta delante de nosotros como el Salvador del mundo, como el Redentor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted cree en Cristo, si usted recibe a Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, entonces Jesús le perdonará sus pecados. Usted oirá las mismas palabras: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Si usted cree en Cristo, si le recibe en su corazón, si le reconoce como su Señor y su Salvador, usted escuchará las palabras de Cristo: tus pecados te son perdonados y usted tendrá vida eterna y nunca más vendrá a condenación. Crea en Jesucristo, reciba a Cristo y usted será salvo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.